sermón de hoy, quizás si tuviera un título, sería el mismo de Efesios 4:30. No contristen al Espíritu Santo. No sé cuántos sermones usted ha escuchado de este texto, siendo un tema tan delicado como lo es. Y en todo el flujo del pensamiento del apóstol Pablo en Efesios 4, llega un momento como que en la mitad de sus exhortaciones a esa santidad escrupulosa, es como si se apartara un momento y dijera, pero en verdad, todo esto lo estoy diciendo para que no contristen el Espíritu Santo. Es un tema de la importancia más grande. Esta semana hablaba con un amigo pastor y me dice, quizás sea este el motivo porque muchas iglesias locales permanecen en inmadurez, por la que muchos creyentes no pueden mejorar en su vida espiritual, porque hemos contristado al Espíritu Santo. Es más, quizá esa sea la razón por la que males nacionales vengan a nosotros por una iglesia que en general ha contristado el Espíritu Santo. No entenderíamos qué es contristar el Espíritu Santo si antes no entendemos previamente cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y aquí ya hago una distinción. El no creyente no puede contristar el Espíritu, porque el no creyente no tiene el Espíritu. Es más, está enemistado con él. La relación que hay entre un no creyente y el Espíritu Santo es de enemistad. Son enemigos. Es más, lo más importante no es que esa persona sea enemiga del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es enemigo de él. Así que esto aplica es a los creyentes. Si usted puede ver el contexto no habla a los no creyentes, está hablando a los creyentes. Así que antes de entender qué es eso de contristar el Espíritu Santo, permítame recordarle algo del papel del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Hermanos, yo no pudiera exagerar aquí la importancia de la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Así como nosotros no tendríamos ningún conocimiento, ninguna idea de qué es Dios, sino por Jesucristo, porque la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así como no tendríamos ninguna idea de qué es Dios, si no fuera por Cristo, hermanos, no tendríamos ninguna idea personal de lo que es Cristo, a menos que existiera el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, ninguna persona pudiera tener una relación personal con Cristo a menos que fuera objeto de la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tendríamos la misma relación personal que tendríamos con un personaje histórico que vivió hace algún tiempo. ¿Qué relación personal tiene usted con Simón Bolívar, con Cristóbal Colón? ¿Qué relación personal tiene hoy y ahora con ellos? Ninguna. Estamos hablando de gente que vivió e hizo algunas obras antes de nosotros. Y sin el Espíritu Santo no tendríamos una relación viva y personal con Cristo. Es más, piense que de qué hubiera valido que Cristo se diera en la cruz un día en la historia, hace aproximadamente 2000 años. ¿Cómo esa obra que Él hizo en la cruz viene a ser parte de un individuo? ¿Cómo sería eso posible? No sería posible a menos que el Espíritu Santo aplicara esa obra a la vida de algunos pecadores. Gracias al Espíritu Santo, la obra de redención es aplicada personalmente a los elegidos. Gracias al Espíritu Santo, las palabras de Cristo son vida en los
creyentes. Es más, sin el Espíritu Santo no tendríamos esas gracias espirituales que combaten contra el pecado. Nosotros todos venimos equipados por naturaleza de algunas gracias, pero no espirituales, con las que hacemos frente a esta vida, como resignación, como fuerza de voluntad, como cierta capacidad de resistencia, cosas así son naturales. Pero con esas herramientas nunca le podemos hacer frente a nuestros pecados, porque ellas mismas están contaminadas con el pecado. Si el Espíritu Santo no infundiera sus gracias espirituales, los creyentes no pudiéramos ni siquiera dar un paso en el camino de la fe. En resumen, el Espíritu Santo nos trae a Dios en Cristo y todo lo que eso significa alrededor. Empezando, hermanos, con que el Espíritu Santo regenera los individuos. ¿Sabe usted? Dios Padre es la fuente de la salvación. Dios Hijo es quien consuma la obra de salvación, pero es el Espíritu Santo quien aplica esa obra. ¿Cómo pasa una persona de muerte a vida espiritual? ¿Cómo pasa? Solo por el Espíritu Santo. Escuche lo que dice este texto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso está en Tito 3, 4 y 5. ¿Sí ve? ¿Por qué nos salvó? Sí, Cristo se entregó en la cruz, pero a su debido tiempo se manifestó la bondad de Dios. Nos regeneró por la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir que si hoy una persona es regenerada, nacida de nuevo, tuvo la capacidad de venir a la vida espiritual y creer en Cristo y arrepentirse, esto solo fue posible por el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que toma a un individuo muerto en sus delitos y pecados y le da vida nueva. Así que todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, sí, se lo debemos a Cristo en la cruz, pero se lo debemos personalmente al Espíritu Santo. A partir de ese momento, el Espíritu Santo no dice esto: bueno, yo ya traje una obra de regeneración a sus vidas, ya les di vida espiritual, ahí los dejo con esa obra, nos vemos en el cielo. No, precisamente será necesario el papel de la tercera persona de la Trinidad en nuestra vida. Es más, el mismo nombre de esa bendita persona nos dice cuál es su labor: Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Santificar a los creyentes. Mire, Él no solo vio una persona muerta en sus delitos y pecados y obró con su poder para darle vida. Esta nueva vida es la vida como de un niño pequeño y esa persona tiene que crecer hasta ser conformada al carácter de Cristo. Tomar una persona así y presentarla como Cristo, esa será función del Espíritu Santo. Mire lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo la obra de Dios asegura que los objetos del nuevo nacimiento van a andar cumpliendo sus mandamientos? ¿Cómo el Señor asegura que a quienes da un corazón nuevo, ellos anden cumpliendo los caminos del Señor? ¿Cómo? Os daré mi espíritu y debido a eso haré que andéis en mis estatutos. Yo pudiera hablar mucho de esto, pero piense algo. No tener capacidad creciente de guardar los preceptos de Dios,
¿qué indica? El Espíritu no habita esa persona. ¿Ve la implicación? Porque si el Espíritu Santo está en esa persona, Él fue enviado con una tarea. Haré que andéis en mis estatutos. Mire, no dice, voy a intentar que ustedes anden. No, el Espíritu Santo dice, haré que andéis. Haré eso. Él empeñó su palabra en que usted va a ser santo progresivamente allí. Toda capacidad de andar en los caminos nos viene de nuestro bendito Espíritu Santo. Por ejemplo, Romanos 8 y 9, dice la Escritura, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, está hablando creyentes, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Biblia dice que los creyentes andamos en el Espíritu. No dice, hermanos, procuren, sino andamos en el Espíritu. Toda gracia que nos viene al corazón, cosas que no venían con nosotros, nos viene de Él. ¿Cómo lo sabemos? Gálatas 5:22. Más el fruto del ¿qué? Espíritu. Más el fruto del Espíritu. Es decir, más la evidencia que ustedes tienen el Espíritu Santo es que amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. Sí, hermanos, todo recurso por el que nuestra alma continuamente es vivificada en el Espíritu, toda gracia por la que nos mantenemos saludables en este peregrinar, nos viene del bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo, voy a citar algunos textos solo para los que los copian. El Espíritu Santo es nuestro maestro que nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Es el Espíritu Santo quien nos constriñe cuando hemos pecado y no nos deja perseverar en el pecado, según Juan 16:8. Es el Espíritu Santo quien nos mantiene con un sentido de filiación con Dios, según Romanos 8:15. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días el creyente va a experimentar un sentido de que es hijo de Dios. ¿De dónde viene ese sentido? Del Espíritu Santo, del Espíritu de adopción. El Espíritu Santo nos ayuda a orar correctamente, Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento para que entendamos todo lo que Dios nos ha concedido, Efesios 1:17 y 18. El Espíritu Santo nos guía en todas las decisiones de nuestra vida, Romanos 8:14. El Espíritu Santo habita de forma individual en los creyentes, 1 Corintios 6:19. Y el Espíritu Santo habita en la iglesia como un conjunto, de forma colectiva, según 1 Corintios 3:16. Es el Espíritu Santo quien da dones para la edificación de la iglesia, según 1 Corintios 12:4 y 7. Todo lo bueno que tenemos y todo lo que nos viene de Dios solo nos viene por una vía: el Espíritu Santo. ¿Sabe que a las iglesias bautistas de la Reforma protestante se nos acusa de que no creemos en el Espíritu Santo? Ay, Señor, tan ociosas sus palabras. Ni siquiera quisiéramos, hermano, pasar un segundo sin el poder del Espíritu Santo operando en nuestras almas. Si el Espíritu Santo se corriera un segundo de nuestras vidas, en ese segundo usted y yo probaríamos lo que es el infierno. Que no creemos en el desorden que otros dicen creer en el Espíritu Santo es otra cosa, pero no que no creemos en el bendito Espíritu de Dios. ¿Qué haríamos hoy, aquí, ahora? ¿Sabe qué estaríamos haciendo? Que un tipo medio buena gente le está hablando a gente medio buena gente. Y que Dios tenga piedad de lo que podamos recibir aquí en la cabeza. No, hermanos, estamos bajo el poder del Espíritu Santo, quien obra en la vida de los creyentes.
La experiencia, hermanos, y el estado común de todo hijo de Dios es que él tenga comunión sin obstáculos con el Espíritu Santo. Esa debe ser la experiencia común. Piense en estas palabras. Si la Biblia dice, no contristen al Espíritu como una advertencia, ¿cuál se presupone que es la condición del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Sí? Una que no es triste, una que es alegre, de comunión. Señale esto en su mente. La experiencia común de todo hijo de Dios, es decir, lo que debe ser sostenido, es que tenga una comunión sin obstáculos con el Espíritu de Dios. Si todo lo que dijimos es verdad del Espíritu Santo, que lo es, imagínese qué sería entrar en conflicto con el Espíritu Santo. Imagínese de nuestras vidas, si todo eso hace el Espíritu Santo, imagínese qué será de nuestras vidas si el Espíritu Santo entra en conflicto con nosotros. Ya no está en comunión con nosotros, es entristecido por nosotros. ¿Qué tantas cosas se verían afectadas en nuestra vida? ¿Qué tantas cosas? Todas las cosas se verían afectadas en nuestra vida. Así que las palabras de advertencia de no contristar o entristecer el Espíritu Santo nos señalan varias cosas. Por ejemplo, que el Espíritu Santo es una persona a la que podemos contristar. Es una persona. También nos señala que lo común del Espíritu Santo es que habite gozosa y amantemente en la vida de los hijos de Dios. Si yo le digo a usted, por ejemplo, cuidado daña el carro, ¿qué estoy presuponiendo? Que el carro está bueno. Si yo le digo, cuidado de no contristar al Espíritu Santo, ¿qué significa? ¿Cuál debe ser la experiencia común? Que el Espíritu Santo obre de forma alegre y viva en nuestras vidas. Bien, así que entendimos un poco de lo que es la obra y la persona del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es contristar el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Hermano, aquí la Escritura nos presenta, creo yo, uno de los textos más dolorosos y más solemnes para los creyentes. ¿Por qué? Porque todos los creyentes, usted y yo, vivimos y caminamos todos los días sobre esta tierra con la posibilidad de entristecer al Espíritu Santo. Qué duro, ¿no le parece? Que nosotros tengamos todos los días, a cada minuto, la posibilidad de entristecer el Espíritu Santo. Eso es terrible, hermanos. Eso dice mucho de nuestra condición pecaminosa. Esta advertencia es hecha a los creyentes y pone de manifiesto la miseria con que cargamos todos los días. Podemos llegar a entristecer el Espíritu Santo y dañar nuestra comunión con Él para nuestro propio mal. Imagine esto. Imagínese que yo le digo, hermano, todas las tuberías de su casa por donde le llega el líquido preciado se resume a este tubo y a esta válvula. Si esta válvula se cierra, no importa qué llave usted encuentre en la casa, no saldrá agua. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es como muchas tuberías en toda la estructura de nuestra vida. ¿Sabe qué hace cuando contristamos el Espíritu Santo? Cierra esa válvula. Oh, hermanos, saber que usted y yo tenemos la capacidad diaria de cerrar esa válvula es muy complicado para nosotros. Podemos llegar a dañar nuestra comunión con Él para nuestro propio mal. Contristar el Espíritu Santo significa entristecerlo, algo así como lastimarlo emocionalmente. Ahora, déjeme hacer un pequeño paréntesis explicativo, espero que la explicación no confunda más. Dije, es como lastimar emocionalmente al Espíritu Santo. Mi paréntesis es este. Hermanos, estoy hablando del Espíritu Santo en términos humanos. ¿Sí?
No hay otra forma en que nosotros los humanos entendamos el principio. Pero cuando la Biblia le atribuye sentimientos o forma de hombre a Dios, no es porque Dios tenga sentimientos o forma de hombre. Es el lenguaje para que usted y yo lo entendamos. Pero hermanos, así Dios no tenga emociones o forma, el principio sigue en pie. Sí, hay una manera en que el Espíritu Santo, humanamente hablando, es lastimado por nosotros y es entristecido para nuestro propio mal. Pero también piense, hermanos, en estos 3 ejemplos. Un hombre, un varón, trabaja todo un mes porque ha visto los zapatos rotos de su hijo. Ve que él está sufriendo por la falta de zapatos, así que él trabaja todo un mes y compra unos zapatos y se los presenta a su hijo, y su hijo le hace mala cara cuando tiene los zapatos en su mano y no valora el esfuerzo de su padre. ¿Sabe qué pasa con su padre? Se contrista, se lastima. Bueno, también le da rabia, pero esa rabia surge es de su tristeza, ¿no cree? Surge es de su tristeza, porque fue lastimado en su corazón. Piense en este ejemplo bíblico. El apóstol Pablo usó esta misma palabra en 2 Corintios 7:8. Esta misma palabra que usa aquí contristar en Efesios, la usó en 2 Corintios 7:8, donde dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Qué es? El apóstol es consciente que cuando envió una carta a la iglesia, ¿qué? Los lastimó, los entristeció de verdad. Pero ¿sabe qué dice el apóstol? Me entristecí yo también, porque dije, como que me pasé. Los herí. ¿Por qué se entristece el apóstol? Porque él sabe que hirió a sus amigos, pero después dice, ahora no me pesa, porque esa carta lo que hizo el Señor fue contristarlos a ustedes para arrepentimiento. Qué bueno. Qué bueno que se pusieron tan tristes que esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Entonces no me pesa. Pero note cómo usa la Biblia esta palabra: causar tristeza, causar dolor, herir. Primera de Pedro 1:6 también usa esta palabra. Primera de Pedro 1:6 usa esta misma palabra. Quiero que entendamos cómo la Biblia usa esta palabra. En lo cual vosotros os alegráis, en esta gran salvación, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser contristados en diversas pruebas. Ahí dice afligidos, yo sé, la palabra original es la misma palabra que se usa en Efesios 4:30, contristar. ¿Qué dice el Señor? Sí, por supuesto, ustedes se alegran hoy, pero tienen que ser contristados por diversas pruebas. Hermano, ¿qué hace una prueba a veces dura sobre nosotros? ¿Causa qué? Dolor, aflicción, tristeza. Bien, hermanos, es necesario explicar esto. El bendito Espíritu Santo no es que se entristezca por frustración o incapacidad o decepción, porque Él es Dios. Él no puede decir algo así como, mire todo lo que he hecho por ellos, ya no sé más qué hacer. No piense que así piensa el Espíritu Santo, porque eso sería robarle su soberanía, ¿no? Como si Él fuera incapaz de hacer algo. Pero de otro lado, hermanos, es que Dios quiere que sepamos que nuestra comunión con Él se puede ver dramáticamente lastimada y dañada, empobrecida u obstaculizada. Cuando el Espíritu Santo es contristado, su bendita influencia santificante es obstaculizada en el creyente para su propio mal. Cuando el Espíritu es contristado, su bendita influencia santificante es obstaculizada en el creyente para su propio mal.
déjeme decirle, por eso muchas veces nuestra vida de oración no fluye, porque hay un obstáculo en nuestra relación con Dios. Por eso a veces leer la Biblia es un asunto complicado, por eso a veces congregarse es complicado, por eso a veces mantenerse firme y no caer en esos pecados habituales es complicado. ¿Por qué? Porque justamente la vía por donde nos viene la gracia santificante está obstaculizada. Imagínense que toda una nación tiene solo una vía de acceso para recibir todas sus provisiones. Por ahí entran todos los camiones con comida. Imagínense entonces que hay un derrumbe en esa carretera. Ahora, donde antes pasaban 2 o 3 camiones, ahora no pasa el camión. Ahora el camión se queda atrás del derrumbe. Ahora va a pasar un obrero con lo que pueda cargar en el hombro. Bueno, bendito Dios, va a llegar provisión, pero ¿cómo? Muy poca, con dificultad. Ahora, contristar al Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo abandone a un creyente, no es eso. Es que su obra va a ser obstaculizada. Y por eso, aunque un creyente nunca va a dejar de orar, sí puede experimentar lentitud y pesadez en la oración. Usted dice, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Quizá no se ha dado cuenta, pero hace mucho contristó el Espíritu Santo. Quizá usted pueda decir, pero ¿por qué yo veo otros hermanos contentos en la iglesia diciendo, oh, qué buen sermón, qué aplicativo el sermón? Y yo no le vi eso en el sermón. ¿Por qué puede pasar eso? Porque el Espíritu Santo quizá ha sido contristado fuertemente. Quizá usted diga, pero pongo en acción las Escrituras y parece que no crezco en mi vida espiritual. ¿Qué pasaría? Quizá haya contristado el Espíritu Santo y obstaculizado la única vía por la que Dios bendice su pueblo, el Espíritu Santo. Entendamos esto, que si el vínculo vivificante de nuestra santificación es atascado, si el Espíritu Santo se hiere de ver cómo su obra es menospreciada, deja expuesto al creyente a su propia oscuridad. Y por qué no, como lo veremos en el próximo sermón, si alcanzamos, deja expuesto al creyente a juicios temporales. Y el creyente bajo esa circunstancia, hoy o mañana, tendrá que llorar y llorar por haber contristado el Espíritu Santo. Mucho del letargo espiritual, de la dificultad para mantener nuestras buenas devociones, de pereza espiritual, todo eso viene a causa de entristecer el Espíritu Santo. Y Dios sí puede detener la bendición espiritual sobre su alma y sobre la iglesia si hemos contristado el Espíritu Santo. Por eso el apóstol en la mitad de sus exhortaciones dice él, no contristen el Espíritu Santo. Esto es delicado. 3. Vimos primero, entendiendo la obra previa que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Segundo, explicamos qué es eso de contristar. Y tercero, razones por las que el Espíritu Santo es contristado. Para mi propia salvación también, hermanos, quería estudiar profundo este tema. Y agrupando los textos que hablan de alguna forma cómo podemos contristar al Espíritu Santo, hallé que todos los textos caen en 3 categorías. Son 3 razones fundamentales. Cuando digo 3 razones fundamentales es como un cajón de una gaveta. Pero que usted abre cada cajón y adentro encuentra muchas más cosas. Solo hoy quiero señalarle las 3 gavetas y abrir una solamente. El Espíritu Santo es contristado, 1, cuando hay obstinación y rebeldía contra el Señor y su palabra. 1. Claro, vamos a ver ese cajón y verá todo lo que implica. Segundo, el Espíritu Santo es contristado cuando somos livianos en considerar su obra y en despreciar los medios de gracia.
1, la obstinación contrista del Espíritu Santo. 2, la liviandad contrista del Espíritu de Dios. 3, el amor por el mundo contrista el Espíritu de Dios. Especialmente ese amor secreto que muchos creyentes tienen por el mundo contrista el Espíritu Santo. Así que vamos a abrir el primer cajón. Sepa, hermano, que si algo contrista al Espíritu Santo es el pecado anidado en el corazón de los creyentes. ¿Sí entendemos la palabra anidado? Es decir, que ha tenido tiempo para venir y poner sus pajitas hasta que creó un nido. Un nido. El Espíritu Santo es entristecido no solo cuando un creyente peca, sino cuando ese creyente atesora y abraza obstinadamente su pecado. Se niega a acudir al procedimiento que Cristo estableció cuando los creyentes pecamos. ¿Cuál es el procedimiento que Cristo estableció cuando los creyentes pecamos? Que si alguno peca, debe confesar con dolor sus pecados a Cristo, al Señor, pidiendo el perdón. Él debe confesar su pecado, pedir perdón y apartarse del pecado. Esa es la salida que Dios nos ha dado a todos los creyentes cuando pecamos. Cuando el creyente no hace esto, el Espíritu Santo es contristado. Hay muchos creyentes que lidian con sus pecados así. Saben que pecaron. El Espíritu Santo les inquieta el corazón. Ellos sacuden la cabeza y piensan en otra cosa para no tener que enfrentar su propio pecado. Otros creyentes, cuando el Espíritu Santo viene y les pone su dedo en el alma haciéndolos convictos de pecado, ellos empiezan a razonar en su mente y a justificar su pecado. Si nota que hay varias vías para huir del arrepentimiento y la confesión, solo hay una vía para tratar con el pecado, y es venir a Cristo, confesar amargamente nuestro pecado, darle la razón a Dios que hemos pecado, que su palabra es cierta, nosotros malos, que merecemos los castigos de la ley por haber pecado, que pecamos sin excusa, que no queremos justificar nuestros pecados y confesarlo a Él y pedir su perdón y apartarnos del pecado. Cuando algo falla en este proceso, el Espíritu Santo se entristece porque estamos hablando de un arrepentimiento falso. Hermano, ¿qué tipo de arrepentimiento es aquel que no confiesa su pecado al Señor? ¿Uno falso? ¿Qué tipo de arrepentimiento es aquel que confiesa sus pecados sin dolor al Señor? Es falso. ¿Qué tipo de arrepentimiento es aquel que no lo levanta uno con determinaciones de no pecar más? Arrepentimiento falso. Esta semana, en un cotejo de fútbol, hubo un jugador que hizo algo malo en la cancha y me llamó la atención su forma de pedir perdón. Pido excusas públicas por lo que hice, pero es que uno reacciona así cuando se meten con su color de piel. ¿Por qué pide perdón si iba a justificar lo que hizo? Hipócrita. No pida perdón. Diga, eso es lo que yo hago cuando se mete con mi color de piel, punto. Pero si dice presento excusas, significa que no justificaré nada. ¿Qué tipo de excusa es esta? Mi amor, perdóname por haberte ofendido, pero es que tú te lo buscaste. ¿Es eso arrepentimiento? Eso es hipocresía. Fariseo, me diría mi esposa. Fariseo, si me heriste, pide perdón. Porque no hay excusa para ningún pecado. ¿O si hay excusa para algún pecado? Ninguna. El pecador debería decir, he pecado, no tengo excusa. Es mi carnalidad, soy yo mismo en mi obstinación. Hay creyentes que se arrepienten así. Oh Señor, perdóname. Pero ellos
en su mente saben que si hay otra oportunidad para hacer eso, lo volverían a hacer. Así se arrepiente el hipócrita. No, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios llora su maldad. El Hijo de Dios se estrella con su propia carnalidad y sabe que grita: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? No importa si fui sorprendido, no importa si fue un pecado secreto, hubiera sido público o secreto, estuviera sintiendo el mismo dolor. ¿Por qué? Porque lo que más me duele es haber pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Oh Señor, he pecado a la luz de tu rostro, eso es lo que más me duele. No importa si me castigas o no, perdóname por mi pecado. Si uno no se aparta del pecado así, su arrepentimiento es completamente espurio, falso. Ahora, déjeme darle bajo este cajón esta indicación. 1. El Espíritu Santo es entristecido por obstinación y rebeldía de los creyentes. Hermanos, escúchese bien, no unos ni la mayoría, no. Cualquier acto de obstinación en el pecado, cualquier rebeldía contra Dios, cualquier rebeldía contra su palabra, contra sus tratos divinos, contrista el Espíritu Santo. Todo lo que pueda caber bajo la palabra obstinación y rebeldía, todo eso entristece el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros a veces pensamos que la obstinación y rebeldía se presenta solo cuando levantamos nuestro puño al cielo y preguntamos: ¿pero por qué? Si hubiera un Dios justo. Bueno, eso es obstinación y rebeldía, por supuesto. Pero, hermanos, la obstinación y rebeldía puede presentarse aún cuando ni siquiera hablamos. Puede estar aquí la obstinación y rebeldía bajo nuestro corazón. Por ejemplo, una clase de rebeldía es cuando hay una negativa a obedecer a Dios. Una negativa a obedecer a Dios. Tú conoces quizá la palabra de Dios. El Señor te ha hablado muchas veces en asuntos específicos de cómo corregir tu vida. Tú lo sabes y tú esquivas otra vez más el obedecer a la palabra de Dios. Eso contrista al Espíritu Santo. Isaías 63:10. Y aquí yo lamento que haya una palabra que se haya traducido con su significado secundario y no con su significado primario. Isaías 63:10, mire: mas ellos, pueblo de Israel, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. Esta palabra enojar, cuando usted busca en léxico, su primer significado es entristecer, así que la vamos a poner así. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron entristecer su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué nos dice este texto? ¿Por qué el Espíritu Santo se entristeció? ¿Por qué el Espíritu Santo se volvió enemigo suyo? Hermanos, porque ellos fueron rebeldes. Su hijo puede ser rebelde de dos maneras. Cuando usted le ordena algo: papito, haga algo, él puede decir no. Eso es rebeldía. Pero también él es rebelde cuando no le dice nada, pero igual no hace lo que usted le ordena. Yo creo que la mayoría de los creyentes no levanta su voz al cielo y dice: lo que tú me estás mandando a hacer, yo sé que es verdad, pero no lo haré. Yo creo que no. Pero ¿sabe qué es lo feo? Que no lo hacemos. Dios te ha hablado, hermano, muchas veces por tu palabra, y tú sabes cómo la palabra ha calado en tu corazón, te ha dado entendimiento de la voluntad de Dios con respecto a un asunto particular tuyo. Tú no levantas la voz al cielo, pero igual no obedeces. Eres rebelde y por eso el Espíritu Santo es contristado en la vida de los creyentes. ¿Qué esperaba el Señor entonces? Que no lo hubiera entristecido.
que su pueblo, cuando escuchó su voz, hubiera atendido a la voz de su Señor. El Señor esperaba que el pueblo le obedeciera sin demora, sin excusas, sin negociaciones y en todo. Pero el pueblo se endureció, tapó sus oídos y así desafió al Señor. Otra clase de obstinación es cuando no correspondemos adecuadamente a un favor recibido. Escuche muy bien esto. Es muy importante porque estamos hablando de contristar al Espíritu. Otra clase de obstinación es cuando no correspondemos adecuadamente a un favor debido. Cuando Dios ha hecho algo por nosotros, empezando desde la salvación en adelante, Él está esperando una respuesta debida. Él no está esperando que le paguemos a igual. ¿Cómo pudiéramos pagarla, aunque sea la salvación? No podemos pagar, pero sí que respondamos de una forma adecuada. Cuando el creyente no es cuidadoso de responder de una forma adecuada, el creyente contrista el Espíritu de Dios. Piense esto, es muy delicado. Quizás no lo sabía. Igual ya ha contristado el Espíritu Santo. Ahora sépalo para que sepa si quizás sea esa la razón porque su vida espiritual es así. Quizá Dios le dio un favor a usted. Dios le ha bendecido a usted de cierta manera, con cierto entendimiento, en cierta circunstancia, y Él esperaba de usted una respuesta adecuada, de piedad, y esa respuesta nunca vino. El Espíritu Santo fue contristado y quizá está contristado hasta hoy en su alma. Salmo 78. Es un buen salmo para meditarlo todo. Sería un buen ejercicio que antes de dormir esta noche, allí en la oscuridad, prenda su celular donde tiene la Biblia y lea el Salmo 78, para que eso sea lo último que usted lea. Pero yo no voy a leerlo todo, vamos a ir sobre versículos específicos, versículos 32 al 41. Salmo 78, 32. Con todo esto, con todo lo que habían visto del Señor, pecaron aún y no dieron crédito. 32. Y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero mire lo que pasaba en verdad. Le lisonjeaban con su boca, no era de corazón, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le enojaron en el yermo, en los pastizales, pues? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Mire lo que Dios esperaba. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con las imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio a su poderío y su gloria en mano del enemigo. Hermanos, ¿qué hizo Dios con el pueblo en el desierto? Lo bendijo, lo soportó, le dio todo lo que ellos pidieron y le dio más de lo que ellos pidieron. ¿Qué esperaba Dios de ellos? Obediencia, honra, adoración. ¿Y qué hacía el pueblo? ¿Eso es lo que quieres? Bueno, adorémosle. Le adoraban, pero con sus bocas.
Su corazón siguió siendo un corazón idólatra ante el Señor. Parece que la historia de algunos creyentes que buscan a Dios y son fieles en oraciones y obediencia solo hasta que el Señor les responde y los saca de su angustia no es tan nueva, ¿no? Sí, hay gente que nos ha visitado en el culto de oración solo hasta cuando recibieron lo que querían. Solo asisten a la iglesia para recibir lo que quieren. Dios se los da, ellos no vuelven. Tú eres testigo de cuántas veces has ido a la oración, diligente, fervorosa, porque solo querías algo. Hoy no oras así porque Dios ya te concedió lo que buscabas. Y en eso compruebas que no querías a Dios, querías eso nomás. Dios solo fue un medio. ¿Qué esperaba Dios? Él esperaba que si te concedió tal petición, fueras aún más diligente para Él. Si te concedió tal bendición, te entregarás con más determinación a Él. Él esperaba quizá más obediencia, más sentido y peso en la adoración congregacional. Quizá esperaba Él que tú te fueras un hombre de más oración, porque recibiste tus dones por la oración. Así que Él esperaba que tú fueras un hombre más dispuesto a la oración, más obediente. Dios libró a tu hijo de una enfermedad. Ahora espera quizá que le instruyas, que ores con Él, que ores más por Él. ¿Y qué has hecho entonces? No correspondiste al favor recibido y contristaste el Espíritu Santo. Dios te libró de esa angustia económica. Dios te libró de esa angustia laboral quizá. Dios te levantó cuando tú le pediste ayuda. Hizo más por ti quizá que lo que tú le pediste a Él en su momento. ¿Y qué has respondido? ¿Cómo has respondido? Quizás solo de labios. ¿Y crees que el Espíritu Santo se quedará indiferente delante de tu alma cuando mira estas cosas? No, es herido, es contristado. Y te dejará entonces a las fuerzas de tus propios recursos, porque Él dirá, si la única manera en que Él me busque es en sus problemas, no lo liberaré de sus problemas hasta que venga al reino de Dios. Yo no estoy diciendo que toda enfermedad o situación permanente sea por esa causa, pero tampoco le voy a decir que no sea una de las causas por la que muchos creyentes van a afrontar problemas hasta su muerte. Si es el precio para tenerte al lado del Espíritu, Él lo hará. Él lo hará. Porque el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente, dice la Escritura. Mi punto es que esa es una clase de obstinación. Entre los humanos, el que te hizo un favor te diría, al menos de gracias. Gracias, ¿no? Con mucho gusto. Entre humanos pecadores, el espíritu se lastima cuando no correspondemos a los favores recibidos. Hay otra clase de obstinación que consiste en tentar a Dios, tentarle. Eso le contrista, eso entristece el Espíritu Santo. Hoy leímos Hebreos 3:7 al 9, por lo cual, escúchese bien, como dice el Espíritu Santo. Qué interesante, porque el salmo donde está este texto habla Jehová, pero aquí dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, dice el Espíritu Santo, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Este pecado de tentar al Espíritu Santo consiste en hablar o tratar al Señor presuponiendo su falsedad o su debilidad solo para sacar un beneficio. Acuérdate cuál fue el día de la provocación.
El día de la provocación fue cuando el Señor envió unos espías a ver la tierra. Y vuelven los espías con una gran noticia. En efecto, la tierra que el Señor nos prometió es grande. Todo allá es grande. Fluye leche abundante. Mire los frutos que trajeron, abundantes. Pero aún la gente de allí es grande. Por lo cual, aunque Dios nos ha prometido darnos esa tierra, no entremos. Eso es tentar a Dios. ¿Acaso Dios les había dicho, vayan y conquisten esa tierra con su brazo? ¿O les había dicho, yo les daré esa tierra? ¿Entiende? ¿Qué tenían que hacer ellos? Señor, tú prometiste esto, moveremos nuestros pies hasta la frontera y tú nos darás la tierra que nos prometiste. ¿Qué hizo el pueblo? A la persona que habló estas palabras diciendo, fue la promesa del Señor. Vamos adelante, vamos allí. ¿Sabe qué hicieron? Tomaron piedras para asesinarlo. Y el Señor dijo, muy bien, ¿no creen a mi palabra? Les digo que todos ustedes van a morir aquí. Y no van a entrar, no van a conocer esa tierra. Cuando escucharon eso, todos dijeron, no, ahora sí, peleemos. Moisés les dijo, no vayan, porque el Señor ya no está con ustedes. ¿Y qué hicieron? Fueron a pelear. Entonces, cuando el Señor les dijo, entren, no entran. Y cuando les dijeron, no entren, entran. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios. El pueblo tentó al Señor en el desierto, diciéndole, si eres Dios, danos pan. ¿Nos trajiste a morir aquí? Si en realidad eres poderoso, haz esto y lo otro. El pueblo presionaba a Dios, diciéndole que quizá no tenía el poder de alimentarlos en el desierto, y el Señor los ajustició. Hermanos, rebeldía se puede demostrar cuando tentamos a Dios. No tiente a Dios. Crea a su palabra. Crea a su palabra. El Señor ha establecido varias cosas y el pueblo de Dios debe creer en eso. Nunca un hijo de Dios debe mirar al cielo diciendo, si en verdad, Señor, me amas, si en verdad eres Dios, si tu palabra es verdad, entonces, porque Dios te miraría a ti y te dijera, ¿no te basta con que yo haya hablado? ¿Quieres una prueba más? ¿Cómo te sentirías, papá? Tú, si tú le dices a tu hijo, mira, hijo, este es tu abuelito, y tu hijo te dice, ¿cómo hacer para creerle a usted? ¿No le entristece eso? Decir, ¿de cuándo acá debo levantar mi mano, jurarle, presentarle los papeles? El creyente que levanta su mirada al cielo en incredulidad, diciendo, Señor, si esto es verdad, entonces desafía a Dios. Existe otra obstinación que se trata de taparse los oídos a la palabra de Dios. Hechos 7:51 al 53. Esteban está predicando. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51 al 53. ¿Por qué Esteban le dijo a los de su tiempo, vosotros resistís al Espíritu Santo? Voy a decir por qué. Mire lo que dicen en pregunta. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, Hechos 7, 51 y 53 nos presenta otra manera de obstinarse ante el Señor. No es solo obstinarse ante su palabra, es obstinarse ante su palabra predicada. Él dice, mire el lenguaje, ¿por qué resistís al Espíritu Santo? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Cómo resistía ese pueblo al Espíritu Santo? Taparse los oídos a los profetas. Hermanos, hay personas que mientras el predicador está predicando, ellos están razonando el por qué lo que él dice no debe ser así. Y están argumentando para no obedecer la voz de Dios. Son personas que critican, que van a su casa a justificar sus propios caminos diciendo el predicador está mal. La palabra no estuvo bien interpretada. Esto no debe ser así. No se hace así en otras iglesias. Yo nunca he visto que esto se hace. Eso es resistir el Espíritu Santo. Taparse los oídos a los profetas. ¿Sabes cómo? Son solo humanos. ¿Cómo hacemos para saber? Esas son cosas del pastor, esas son cosas de los hermanos que enseñan en la iglesia. Y tapas tus oídos. ¿Sabes? Cuando tapas los oídos al profeta, según esto, estás resistiendo al Espíritu Santo. Quizá luchas con la predicación y quisieras que se predicara de otra cosa. ¿Por qué no se predica en esta iglesia de los 3 pasos para la prosperidad, el éxito y una familia bonita? Quizá te incomoda la insistencia de por qué la santidad escrupulosa otra vez. ¿Será que no hay más temas en la Biblia? Puedes hasta decir que no vienes a los cultos para no escuchar tales cosas. Uy, es que si voy a la reunión de damas, me toca andar a la altura de lo que escucho, mejor no voy. ¿Eso cambia las cosas para ti? Mientras esta Biblia esté presente en este siglo, todo lo que dice te aplica a ti, vengas o no a la reunión de damas, vengas o no a los cultos, la palabra de Dios te aplicará a ti. Resiste a los portavoces de Dios y estarás resistiendo al Espíritu Santo. Por último, otra manera de rebelarse es la permanencia en el pecado sin arrepentimiento. Permanece en el pecado sin arrepentimiento. ¿Sabes? El salmista en Salmo 51:11 dijo estas palabras con amargura: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No es que el Señor fuera a quitar su espíritu, pero mire lo que le arrancó del corazón al salmista. Dijo: Señor, no lo quites de mí. Pero, ¿sabes por qué él llega a esas palabras? Él había pasado un tiempo de abandono y frialdad espiritual. Eso contrista al espíritu. ¿Y sabes qué dice en el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabes qué pasó con el salmista? Que pecó. ¿Y qué hizo? Cayó. ¿Será que él no se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal? No, por supuesto que estaba mal. Él sabía, pero ¿qué hizo? No se volvió al Señor y confesó su pecado y permaneció allí. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? ¿Se quedó indiferente? ¿Quiere pasar esto en sus propias fuerzas, aún sus propios pecados? Adelante. Y lo expuso a su propia miseria. ¿Y qué dice él? ¿Sabes? Es como si mi corazón hubiera sido un jardín floreciente y verde, y ahora es pura arcilla seca. Y eso me ha dolido hasta los huesos. Pero ¿sabe qué dijo el salmista? Mi pecado te declaré, y no encubrí mi maldad.
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay salida, ¿no? Quizá tú sabes que estás atesorando un pecado. Tienes tendencias que no deseas mortificar tu pecado. No quieres que se te toque ese pecado. Tú sabes que está mal. Tú sabes que la palabra de Dios lo reprende, que Dios lo reprende. Tú puedes justificarlo ante todos, pero en tu corazón sabes que eso está mal, que es pecado, que es inmoralidad, que es orgullo, que es un pensamiento que no deberías tener, un acto. Luchas en tu corazón, pero no lo sueltas. Eres duro de corazón. ¿Sabes qué hace el Espíritu? Se entristece para tu propio mal. Si este fuera el caso, de que hoy el Espíritu Santo te ha mostrado que has desafiado al Espíritu de Dios y le has contristado, no existe otra vía para restaurar la comunión con el Espíritu Santo, sino un sentido arrepentimiento, doloroso, consciente y humilde delante de Dios. Tú no puedes contristar el Espíritu Santo y orar así. Señor, y perdóname por contristarte. Y bendíceme la espalda y el trabajo y el bus. No. ¿Contristaste al Espíritu? Debes ir a Él llorando tu pecado. Debes tomar tiempo para humillarte ante el Señor. No sé si llores o no, pero al menos tu corazón debe llorar. Debe llorar. Confiesa tu pecado humildemente ante el Señor. Vuélvete al Señor, el cual es abundante en perdonar, pero no sigas entristeciendo el Espíritu Santo. El salmista dijo: mis pecados te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Examina desde hoy tu alma a ver si alguna manera de obstinación o rebeldía te haya apartado de la comunión fluida y alegre con el Espíritu Santo, y apártate del pecado. No solo apártate después de ir al arrepentimiento delante del Señor. No solo digas: ya me aparté. No. Un momento. ¿Qué pasó ahí en medio? Que debes pedir perdón al Señor por tu pecado. Oremos, hermanos, y que el Señor nos siga iluminando en este tema de trascendental importancia para nuestras almas.